Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bienvenidos a la iglesia de Fátima. Vamos a dar la plática para bautizar los bebés, para bautizar los niños. Y vamos a empezar con la señal de la cruz. Fíjense que la señal de la cruz hay que hacerla con calma, tranquilos, pensando lo que decimos. Porque a veces cuando lo hacemos se hace muy rápido y no se piensa nada y eso no está muy bien. Y también se tiene que pensar, meditar lo que se hace. Y es algo bonito eso. Es algo muy importante y muy profundo y que llega. Aparte, mucha gente... Si hablo un poquito más fuerte. Aparte, mucha gente no sabe cuántas cruces se hacen en el personal. Así es. Piensan que nada más son 3. Échale más fuerte, porque se oiga. Es que piensan que nada más son 3 cruces las que se hacen en el persinado. Sí. Y no. En el persinado se hacen 4 cruces. Muy bien. Sí, así es que es importante. Bien, por ejemplo, ahorita vamos a hacer eso, ¿no? Se dice así: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una oración. Y es una oración que nos protege, porque es una oración protectora. Entonces, cuando hace uno eso con todo el corazón y con conciencia, pues da resultado en nosotros. Si no lo hace uno así, bueno, ahora, los padrinos, pásenle. Sí, es para el bautismo, pásenle. Hasta acá adelante, por favor. Entonces, ¿dónde me quedé? Entonces es muy importante para los padrinos y los papás que sepan bien cómo se hace eso para que así le transmitamos a nuestros hijos, a los ahijados, cómo debe hacerse la señal de la cruz. Eso es. Pues vamos a hacerlo así con mucha devoción. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí me captaron? ¿Está bien? Sí, me captó eso. Muy bien. Bien, entonces vamos a ver, voy a hacerles una pregunta, no forzosamente tienen que contestar, ¿no? Si quieren contestar, porque si no, no hay problema. Pero es bueno que compartamos y digan inquietudes, todo eso. ¿Por qué se bautizan los niños si no tienen ningún pecado? ¿Se ha oído decir eso? No sé si ustedes hayan oído decir eso. ¿Alguien ha oído decir eso? ¿Aquí no? ¿Nadie? Bueno, muy bien. Otra cosa. Estamos pasando un ambiente un poco difícil, todos los católicos. El ambiente que estamos viviendo es un ambiente donde están lloviendo muchas ideas contrarias a la fe católica, a nuestra fe. Está lloviendo por todas partes. No sé si entre ustedes, entre sus familias, ya haya personas que no son católicas. No sé. Alcen la mano a la que ya tengan un sobrino, un tío, no sé, que ya no sea católico. Allá está. ¿Usted? ¿Tienes un sobrino? Bien. Dicen que son cristianos, ¿no? Y hay muchas denominaciones entre ellos. Unos así se dicen, otros. ¿Alguien más? ¿Tiene algún pariente? También allá, ¿se fijan? Entonces es cierto lo que estoy diciendo. Estamos viviendo un ambiente así donde está lloviendo muchas ideas contrarias a la iglesia, a la iglesia de Jesús, a la iglesia de Cristo. Ahora, la causa, son muchas causas. Son muchas causas por las cuales sucede eso. Una de tantas causas es que a veces las personas no estamos preparadas para dar respuesta satisfactoria a las personas que nos cuestionan nuestra fe. Por eso, por ejemplo, dicen, por eso yo le hacía la pregunta,
Y decía, ¿por qué se bautizan los niños si no tienen pecado? Porque esa es una de las cuestiones que dicen ellos, es una de las preguntas que nos hacen. Y cuando nosotros no damos una respuesta satisfactoria, esas personas se quedan con duda. O sea, el que no es católico le echa esa pregunta al católico, el católico no sabe qué contestar, y a veces se queda pensando y dice, pues es cierto, si no tienen pecado los niños, ¿por qué se bautizan? Así se quedan pensando. Y como no hay una respuesta doctrinal o de enseñanza profunda en nosotros, entonces nos quedamos así. Y viene otra, y otra, y otra idea, y otra más, y otra, y le van sembrando ideas así. Al final, yo traigo un montón de ideas así, y después va uno pensando de otro modo, poco a poquito, ¿sí? La otra vez que di la plática, aquí estaba también una persona que dijo eso precisamente. Dice, ¿para qué se bautizan? Si no tienen pecado. Fíjense, vienen, se supone que somos católicos ya más adentrados, ¿no? Y por eso venimos a bautizar. Y fíjense, me hacen esa pregunta. ¿Se fijan? Entonces sí hay invasión de eso. Entonces esto nos hace a nosotros conscientes de que tenemos nosotros que profundizar en nuestra fe. ¿Sí nos entendemos? Sí. ¿No hay alguna pregunta? ¿No? ¿Continúo? Se siéntanse libres, pregunten lo que quieran. ¿Ok? Bueno. Vamos entonces a comenzar con esta plática. Vamos a ver, vamos a ver si sabemos esto, porque esto es algo importante para todos nosotros saberlo. ¿Saben ustedes en qué año nació Cristo? ¿Alguien sabe en qué año nació Jesús? ¿Nadie sabe? Ok, eso es importante saberlo. Jesucristo nació en el año 1. Es cuestión de acordarse. Antes de Cristo, después de Cristo. La historia lo dice así. Antes de Cristo, después de Cristo. Cuando viene Jesucristo y nace, se parte el tiempo en dos. Antes y después. Entonces, fíjense qué bonito. Jesucristo viene y es tan importante eso que se divide la historia en dos. Antes de Cristo, después de Cristo, o sea, así que eso es muy importante. ¿Por qué razón es muy importante? Por esta razón. Porque Jesucristo dejó una iglesia, formó su iglesia en el año 1. Ok, ahora vamos a meternos en las iglesias que no son católicas. ¿Cuándo nació la iglesia de los testigos de Jehová? El año 1870 y tantos. Entonces, ¿por qué dicen que son la iglesia verdadera? ¿Por qué? Porque engañan a la gente. La gente que está allí, por no saber lo que yo le estoy diciendo ahorita, que Jesucristo nació el año 1, las sectas, las iglesias que no son católicas, engañan a la gente. Porque uno luego reacciona cuando sabe uno esto. ¿Cómo que es la iglesia de Cristo? Si Jesucristo vino el año 1, ellos apenas tienen tanto tiempo, o como decía, sectas que se denominan cristianas. ¿Okay? Si usted le pregunta a esa persona, oye, ¿cuándo nació tu iglesia? A ver, entonces no vas a saber contestar. Vos vas a decir, pues mira, pregúntale a tu pastor. Y aquel pastor que le pregunte al otro, a ver cuándo nació. Actualmente esas no tienen poco tiempo. Entonces, no. Por eso es importante eso, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuándo nació Cristo? El año 1. Bien. Ahora, ¿a qué edad comenzó Jesucristo a predicar? ¿A qué edad? Eso vamos a verlo ahorita, ¿a qué edad comenzó a predicar Jesús? Vamos a ver ya la cita bíblica, Lucas 3, 2, 3. A ver qué dice ahí. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. Ajá. En este tiempo la palabra de Dios le fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Juan empezó a recorrer toda la región del Jordán,
predicando bautismo y conversión para obtener el perdón de los pecados. Muy bien, ahí está. Ahí estamos escuchando ahorita ya que se habla de un bautismo, ¿se fijan? Se está hablando de un bautismo. Ok. Ese era primo de Jesús, Juan Bautista, el que empezó a predicar un bautismo. Nos estamos ya metiendo en la cosa del bautismo. Ahora vamos a ver a qué edad comenzó Cristo a predicar. Lucas 3:23. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su actividad. Fue hijo, según se creía, de José. Entonces, ¿dice qué? ¿A qué edad? A los 30 años. ¿Se fijan? Entonces, el año 30 comenzó a predicar Jesús. ¿Sí? Juan Bautista también era más o menos de la misma edad que Jesús, 6 meses nada más le ganaron, ¿no? Entonces, ya están ganando los dos, a la edad de 30 años también, Juan Bautista también empezó a bautizar. Bien. Entonces, estamos hablando ahorita de un bautismo, el de Juan. ¿Sí? Todavía no nos metemos al de Jesús, porque hay dos bautismos, el de Cristo y el de Jesús. ¿Sí? Pero ahora vamos a meternos en qué quiere decir bautismo, para entendernos bien. ¿Alguien sabe qué quiere decir bautismo? ¿No? Es importante saber los significados de las palabras para meternos a fondo. Bautismo quiere decir impregnar, sumergir, empapar. Eso quiere decir bautismo. Eso significa bautismo, sumergir. Sepultar, también se dice así. Eso quiere decir sumergir. Por eso los que no son católicos tienen una pileta grande, no sé si ustedes hayan oído eso, y cuando los bautizan los sumergen ahí, porque dicen que así tiene que hacerse porque es sumergirse. Y critican a la Iglesia Católica porque aquí no se sumerge. Dicen, no, la Iglesia Católica lo hace mal porque no sumergen y ahí enredan a la gente con eso. Pero ahorita vamos a distinguir esas cosas. ¿Por qué se hace esto? O sea, ¿por qué Jesucristo viene a bautizarnos con el Espíritu Santo? No viene a bautizarnos con agua, sino con el Espíritu Santo. Entonces es diferente. Entonces no nos viene a bautizar en agua, sino en el Espíritu Santo. Y el agua que se usa aquí es simbólica, nada más, es todo. Si uno va entendiendo esto, todas estas cosas, va entendiendo la enseñanza católica, la enseñanza de Cristo correcta. ¿Sí? Pero si uno no entiende estas cosas, le llegan esas ideas a uno, no sabe qué contestar y lo dejan con duda. Bien, entonces hay dos bautismos. Vamos a distinguir dos bautismos. Ahí hablaba de un bautismo de Juan, ¿verdad? Sí, entonces, ok. Ese es un bautismo, el de Juan. ¿Para qué era el bautismo de Juan? Vamos a ver para qué era el bautismo de Juan. Si quiere leer otra vez, por favor. Sí, por favor, lo misma. Sí. Entonces, sí, ya. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. En ese tiempo la palabra de Dios se dirigirá a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando bautismo y conversión para obtener el perdón de los pecados. Hasta ahí. ¿Para qué era el bautismo de Juan? ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Muy bien. A ver, sígale, por favor. Sí. Sí. Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Oigan ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor. Enderecen su sendero. Sí. Adelante, adelante. Las quebradas serán rellenadas y los montes y cerros allanados. Los concilios serán vegetados y serán fabricadas las personas de los caminos. Todo mortal entonces será la salvación del mundo. Ajá. Adelante, adelante. Juan decía a las muchedumbres que venían a él para que las bautizaran. Raza de libros, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se acerca? Produzcan los frutos de una sincera conversión, pues no es el momento de decir,
Nosotros somos hijos de Abraham. Yo les aseguro que Dios puede sacar estos de Abraham también de estas piedras. El hacha está junto al árbol, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. La gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer? Él les contestaba, el que tenga las capas, que dé con una que no tiene, y el que tenga de comer, haga lo mismo. Vinieron también cobradores de impuestos para que Juan les bautizara. Le dijeron, Maestro, ¿qué tenemos que hacer? Respondió Juan, no cobren más de lo establecido. A su vez, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les contestó, no abusen de la gente, no hagan denuncias falsas y conténtense con su sueldo. Hasta ahí está bien. Bien. Vamos a tenernos un poquito aquí donde dice así. Dice, Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando un bautismo y conversión para obtener el perdón de los pecados. Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Oigan ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor. Vamos a detener ahí. Dice, preparen el camino del Señor. Es que ya iba a venir Cristo a predicar. Y entonces Juan Bautista estaba preparando el camino para que Jesucristo comenzara a predicar. Por eso ese bautismo que de Juan era para preparar el camino de Jesús. Decía Juan Bautista, ya viene, y Él los va a bautizar en el Espíritu Santo. ¿Sí? Así decía Juan Bautista, ya viene el Salvador, ya viene Jesús. Y después, al poco tiempo, Jesús llegó con Juan para ser bautizado por él. A ver, yo quisiera saber si vamos bien. Estamos observando un bautismo ahorita, ¿verdad? El bautismo de Juan. Ese bautismo no es el que recibimos nosotros, ¿eh? El bautismo de Juan no es el que recibimos nosotros. Pero en la Biblia se habla de dos bautismos, el de Juan y el de Jesús, que son dos. ¿Okay? Miren, los que no son católicos dicen así, dicen, es que los católicos están mal porque bautizan a los niños de pequeños y Jesucristo se bautizó a los 30 años, por eso es que deben bautizarse a los 3 años. Porque Jesucristo fue bautizado por Juan en el río Jordán a los 30 años. Entonces, todos deben bautizarse ya de grandes, no de chicos, así como Jesús dice. Pero ese bautismo no es el que nosotros recibimos. Ese bautismo era un bautismo para preparar el camino de Jesús. Ya llegaba Jesús, era arrepentirse para recibir a Jesús que ya llegaba. Otra cita otra vez. ¿Cuándo nació Jesús? ¿En qué año? En el 1. Ok, ¿en qué año nació Jesús? En el año 1. ¿A qué edad comenzó a predicar? ¿Cuántos años predicó? 3 años predicó nada más. Ok, y fíjense todo lo que, con esos 3 años de predicación, todo lo que se hizo. ¿Verdad? Las personas católicas somos las más grandes en el mundo. O sea, el número de católicos en el mundo es la religión más grande. Nomás con 12 hombres que empezaron a predicar. Bueno, ok. Entonces, pues, el bautismo de Juan no es el mismo que nosotros recibimos. No, nosotros recibimos el bautismo de Cristo, que ahorita vamos a ver. Ese es el que nosotros recibimos. Vamos a ver ahora Mateo 28, 19, 20. Si usted lo busca, por favor. Mateo 28, 19, 20. 28, 19, 20. Y usted, por favor, Marcos 16, 15. Sí. Mateo 28, capítulo 28, versículo del 19 al 20. ¿Marcos qué?
y Marcos 16:15. Y usted, Mateo 16:18. Bien, entonces les decía que es importante nosotros saber cuándo nació Cristo, a qué edad empezó a predicar, cuántos años predicó. ¿Por qué es importante? Porque nos vamos a encontrar con mucha gente que no es católica y nos van a preguntar ciertas cosas. Si no sabemos responder, nos van a meter dudas. ¿Sí? Por eso es que nuestras familias, algunos ya no son católicos, porque van y le preguntan a uno y no sabe responder. Entonces tiene que enseñarse a responder. Y todo con Biblia. Por eso yo le estoy hablando ahorita con pura Biblia, ¿se fijan? Ok, vamos a ver, vamos a leer Mateo 28, 19, 20. Oigamos, todos. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ajá. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así, hasta ahí. Ahí está bien. Entonces miren, ese es el bautismo de Jesús. Jesús es el que está diciendo ahí, vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con Juan Bautista? ¿Dónde está? Acuérdense que Juan Bautista murió, o sea, el rey Herodes lo mandó matar. O sea, ese bautismo se terminó cuando Juan Bautista murió, ese bautismo ya se acabó, ¿sí? Y era nada más para preparar el camino de Jesús que ya llegaba, ¿sí? Bueno, ¿sí me escuchan allá atrás bien? Si no, pásense acá adelante, miren, ¿sí? Por favor, los que están allá atrás mejor acá adelante, porque si no, allá no me van a escuchar. Bien, entonces, entonces estamos notando que hay dos bautismos, el de Juan y el de Jesús. ¿Sí? Decíamos que Jesús duró predicando 3 años. Y ya cuando se despide es cuando manda a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver ahora Hechos 1, 4, 5. ¿Alguien se lo di? No, ok. Entonces ahorita ese no. ¿Ya leyó usted? Si le doy, por favor, Hechos 1, 4, 5, por favor. Allá atrás. Sí. Ahí me lo busca, por favor. Ahorita vamos a continuar acá. Ahora vamos a ver Mateo 16, 18. Oigamos a Mateo 16, 18, ¿qué dice? Dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Otra vez? Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bien. Jesucristo fundó una iglesia, por eso dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dice, fíjense, esto es importante, dice mi iglesia. ¿Por qué les recalco eso? Porque solamente hay una iglesia, no hay muchas. La única iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica y no hay otra. Por eso dice ahí mi iglesia, porque hay una iglesia de Jesús. ¿Sí? Por eso dice ahí mi iglesia. Y ahora vamos a ver, ¿y por qué hay tanta iglesia que no son católicas? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hay tanta iglesia que no son católicas? La respuesta es muy sencilla, porque no le creen a la Biblia. No le creen. La Biblia dice claramente, mi iglesia. Y fíjense ustedes que los que no son católicos dicen, no, nosotros somos la iglesia verdadera. No sé si hayan escuchado eso, ¿sí o no? Sí. Así dicen. Y son un montonal. Y todas tienen ideas diferentes. Y dicen, no, nosotros somos la iglesia verdadera. ¿Sí? Pero ahí dice Jesús que hay nada más una iglesia. ¿Sí? Dice mi iglesia. ¿Cuándo dijo Jesús eso? A ver, ¿cuándo dijo Jesús esas palabras? Ya lo deben saber. ¿Cuándo, en qué año dijo Jesús esas palabras? No, el año 1 nació.
Cuando comenzó a predicar. Ándele, a los 30 años, así es. Entonces fue cuando dijo Jesús eso, ¿verdad? Le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Acuérdense que eran 12, ¿no? Los que escogió para predicar Jesús. ¿Se acuerdan de eso? 12 apóstoles, ¿ok? Que uno le salió mal, ¿ya? Entonces, 12 apóstoles. Ahora vamos a ver otra preguntita más a ver si sale. Y si no, yo se las digo. ¿Saben qué significa iglesia? ¿El significado de iglesia? ¿Nadie sabe? Ok. Iglesia quiere decir congregación. Congregación, asamblea, grupo de personas, equipo de personas, como quieran llamarle. Eso quiere decir iglesia. Iglesia no es el templo, no es el edificio. Iglesia es la gente que sigue a Jesús. Los 12 apóstoles y las demás gentes que están con su grupo. A eso se le dice iglesia. ¿Okay? Así que, empezando por ahí, cuando alguien diga iglesia, a ver, ¿qué es iglesia para ti? Porque hay que ver los significados de las palabras para poder platicar, si no, no se puede. Okay, entonces, Jesucristo fundó su iglesia. Ahora bien, Jesucristo, ya cuando se despide de los apóstoles, ya escuchamos ahorita, dice, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo, ¿no? ¿Por qué nos bautizamos? Porque es una orden de Jesús. Él ordenó que se hiciera así, que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver la otra, Marcos 16:15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. Sí. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Bien, entonces, ¿por qué nos bautizamos? Porque mandó Jesús, y por qué de esa manera nos salvamos. De esa manera nos salvamos. Pero ahí va otra pregunta, ¿qué quiere decir salvar? Porque también si no sabemos, pues no sabemos. ¿Qué es salvar? Dice, el que crea se salvará, y el que no crea se condenará. ¿Qué es salvación? A ver, ¿qué quiere decir salvación? Estar con Dios. Estar con Dios. ¿Qué más es salvación? Alguien diga. ¿Cómo? Librando del pecado. Ok, vamos a ver. Ok, ya estamos allegándole muy bien al asunto, ¿no? Bien. Oigan, ¿y por qué bautizan a los niños si no tienen pecado? A ver. Se nace con el pecado original. Ándale, se nace porque se nace con un pecado. Así es. ¿Qué pecado es ese? El pecado original. El de Adán y Eva. El pecado que venimos arrastrando de Adán y Eva, de la desobediencia de Adán y Eva. ¿Okay? Así es. Ok, vamos a continuar reflexionando sobre esto del bautismo. Vamos a ver ahora sí, Hechos 1, 4, 5. En el primer libro, querido Teófilo, había de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Al final del libro, Jesús daba instrucciones mediante el Espíritu a los apóstoles que había elegido y era llevado al cielo. De hecho, se presentó a ellos después de su pasión y les dio numerosas pruebas de que vivía. Durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Ajá. En una ocasión, el que estaba reunido con ellos les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Sí. Ya les hablé al respecto. Dice. Juan bautizó con agua. ¿Hasta ahí? Juan bautizó con Agua. Ok, fíjense, muy importante eso. Juan bautizó con agua. ¿Qué más dice? Sígale. Pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Hasta ahí. Fíjense, pero ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Se fijan? Entonces no hay necesidad de meterse en una pila grandota de agua, porque Jesús no nos bautiza con agua. Jesús nos bautiza con Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu se ve? No, porque es un espíritu, no se ve. Bueno, entonces ¿para qué usa el agua la Iglesia Católica? ¿Para qué usa el agua nuestra Iglesia? Es un símbolo nada más. ¿Sí? Puede ser poquita agua, mucha, un chorro, puede ser meterse también a una pila como sea. Pero no tiene que ser forzosamente meterse a una pila.
o el montón de iglesias que hay, que son como 50,000, tienen diferente modo de pensar. Unos dicen que hay que bautizarse en el mar, otros que en una tina grande, otros en un tanque de agua. Hay muchas cosas así. ¿Bien? Si uno entiende todo esto que yo les estoy explicando ahorita, ¿verdad?, puede uno dar razón de nuestra fe, hablar cómo es el bautismo y por qué se bautizan los niños. ¿Bien? Pues sí, pero Adelante, díganme. Pues sí, pero si se espera a bautizarse hasta los 30 años, como Jesús se bautizó, entonces, a la hora que se muere la persona, murió sin bautizo. Murió sin haberle obedecido a Jesús lo que él dijo. Él dijo, bautícense. Sin perdonarse de los pecados. Así es. Y no se va a salvar. ¿Quién lo dijo? Jesús. Así es. Y nos quedamos viendo en la salvación. La salvación. Recuerden una cosa. ¿Qué había en el paraíso? ¿Qué había en el paraíso? Cuando Dios creó el paraíso, ¿qué había? Todo era bueno. Todo era bueno. A nadie les dolía la cabeza. Nadie tenía estrés. Nadie tenía cansancio. Todo era... En el paraíso todo era bueno, sin nada de malo. Nada. No había nada malo en el paraíso. Viene el diablo y engaña a Adán y Eva. Le creen al diablo en lugar de creerle a Dios. Ese es el pecado. ¿Qué le dijo el diablo? No es cierto que te vas a morir, no te mueres, mira. ¿Sí? Come de esta fruta, ¿verdad? No te va a pasar nada. Y va y come. Y dice, ¿y qué pasó con Adán y Eva? Se murieron. ¿Realmente se murieron? No. Se murieron a la vida buena. Se murieron a la vida buena, exactamente. Que el pecado, miren, esto sí es importante para todos, para todos. Esto es bien importante. La muerte no existe. La muerte no existe. No. La muerte es alejamiento de Dios. Eso es muerte. Eso es la muerte. La muerte es alejarse de Dios. Una persona cuando se muere, ya se murió. Y a veces va uno al panteón y dice, ¿saben qué? Voy a ir a ver a mi mamá. Ahí no está la mamá. Ahí está su cuerpo. ¿Verdad? Están sus restos, pero su mamá está en el cielo. O sea, la muerte no existe. Muerte. El significado de muerte es separación del alma del cuerpo. Eso es muerte. La separación del alma del cuerpo. A eso se le llama muerte, porque la muerte no existe. El diccionario lo que dice está mal, porque el diccionario dice que muerte es el fin de la vida. No, la muerte no es el fin de la vida. Nosotros tenemos nuestra fe que después de la muerte, de que se separa el cuerpo del alma, el alma se va con Dios, o al purgatorio, o al infierno, que yo no lo quiero ver allá, ni yo tampoco. Así es, porque en el infierno, ¿qué hay en el infierno? Vamos a ver, ¿qué hay en el infierno? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el infierno? En el infierno hay todo malo, sin nada de bueno. Ese es el infierno. Todo malo y nada absolutamente de bueno. Eso es el infierno. Es lo contrario de lo que había en el paraíso. Todo bueno allá y sin nada de malo. En el infierno es todo malo sin nada de bueno. ¿Sí? Es alejamiento de Dios total y eso es por toda la eternidad. Yo no quiero ir allá. ¿Por qué creen que estoy aquí? Porque yo no me quiero ir al infierno. Sí, por eso estoy aquí. Yo creo que todos nosotros estamos aquí por eso. Nadie queremos irnos al infierno. Por eso estamos aquí. Y eso es bueno para todos los padrinos, que sepamos explicarle a los ahijados todas estas cosas. Es importante. Bien. ¿No hay alguna pregunta? ¿Allá atrás alguna pregunta? ¿Sí? ¿Acá alguna pregunta? Bueno. Vamos a continuar entonces. Me faltó una cita bíblica por ahí, ya la leyeron todas. Vamos a entrar a otra cita bíblica. Ahora vamos a ver para qué es el bautismo de Jesús. Ya vimos para qué era el bautismo de Juan. ¿Para qué es el bautismo de Juan?
para preparar el camino de Jesús que ya llegaba. Ahora vamos a ver para qué es el bautismo de Jesús y quién lo puede recibir, ese bautismo. Hechos 2:38 para usted. Hechos 2:38 para usted. Y vamos a ver. Ahora vamos a ver Romanos 8:15 y Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Romanos 8:15. Romanos 8:15, sí. Entonces continuamos, miren, les estaba explicando lo del pecado, hace un momento, el pecado de Adán y Eva. El pecado de Adán y Eva no crean que era una cosa sencilla, así porque a veces no necesita uno profundizar que en qué consiste el pecado de Adán. El pecado de Adán y Eva consiste en esto, en que Adán y Eva le tuvieron más confianza al diablo que a Dios. ¿Sí? ¿Y saben qué pasó con eso? Firmaron un contrato con el diablo, es decir, me vendo al diablo. Eso quiere decir. Ya no quiero pertenecer aquí al reino de Dios, sino me voy a pasar al reino de el diablo. Eso quiere decir, así es como se pasaron Adán y Eva del reino de Dios al reino de las tinieblas. ¿Y qué quiere decir salvar? Salvar es precisamente que Dios, Jesucristo, nos cambia, nos agarra del reino de las tinieblas y nos pone en el reino de Dios. Eso es salvación. Se dice de muchos modos, pero ese es uno de ellos. Jesucristo con su muerte en la cruz nos salva, es decir, nos arranca del reino de las tinieblas y nos traspasa al reino de Dios. ¿Sí? Eso es salvación. ¿Ya están las citas bíblicas por ahí? Sí. A ver, vamos a ver, la diría, sí, por favor. Cuando no se entienda una cosa, digan por favor. A ver. Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. Ajá. Adelante. El Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Ajá. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Adelante. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar aún que se lee. Gracias. Ok, miren, vamos a poner atención aquí, miren. Fíjense, estamos descubriendo para qué es el bautismo de Jesús. Estamos descubriendo eso. ¿Para qué es el bautismo de Jesús? Oigan bien lo que va a leer otra vez, para que descubran ustedes para qué es el bautismo de Jesús. A ver, lea por favor otra vez. Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, Ajá. Adelante. para que sus pecados sean perdonados. Hasta ahí. ¿Para qué? Los pecados sean perdonados. ¿Oyeron lo que dice? Para que sus pecados sean perdonados. Ok. Entonces, dice arrepiéntanse, ¿se fijan? Oigan, ahí va la pregunta. ¿Y un niño de qué tiene que arrepentirse si no tiene pecado? Eso es lo que dicen los protestantes y nos meten dudas. Ciertamente que un niño no tiene pecado, pero trae arrastrando el pecado de Adán y Eva. Bueno, pero arrepiéntase. ¿Y de qué se va a arrepentir? No puede arrepentirse. Bien, no hay problema, pero acuérdense otra cosa. ¿Qué más dice? A ver, continuamos. Nos vamos a ir deteniendo por ahí. ¿Qué más dice? Porque el don de Dios es para ustedes. Ajá. Para sus hijos. No, donde nos quedamos. Otra. Empiécele otra vez del principio, por favor. Pedro les contestó:
Arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, Ajá. para que sus pecados sean perdonados. Hasta ahí y ahorita continuamos. Entonces ahí está la primera cosa, para que los pecados sean perdonados. Pues los niños no tienen pecado. Pero está bien, no hay problema, pero vamos a seguir adelante. ¿Qué más dice? Entonces recibirán el don del Espíritu Hasta Santo. ahí. ¿Y van a recibir qué? Ya ven. Entonces los niños van a recibir ¿qué? El Espíritu Santo. Van a recibir el Espíritu Santo. Ok, no tienen pecado, no hay problema, pero van a recibir el Espíritu Santo. De manera que la persona o el niño que no se bautiza no tiene el Espíritu Santo. ¿Se fija? No tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no se bautiza. Un niño que anda en la calle, una persona grande que anda en la calle, caminando, y no está bautizado, no tiene el Espíritu Santo. No está dentro del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Se fijan? Entonces, vamos a continuar. ¿Qué más dice? Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Hasta ahí. ¿Se fijan para quién es? ¿Para sus? Hijos. Ok. Para nosotros y para los hijos. Para nosotros y para sus hijos. Y dentro de los hijos están los niños. Entonces, ¿se fijan que es para grandes y para chicos? ¿Se fijan? Entonces, ¿dónde está que nada más puros chicos? Puros grandes, dicen los que no son católicos. ¿Por qué insisto yo esto en estar haciendo estas comparaciones? Porque por donde quiera nos llueven esas ideas y nosotros tenemos que estar listos para contestar. Por eso, ¿sí? Por eso les insisto en eso. Entonces, pues, es para recibir, para perdón de pecados, recibir el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Y es para todos, no nada más para la gente grande, sino es para grandes y chicos. Dice, el don o este regalo, este bautismo es para grandes y chicos, es para ustedes y para sus hijos. ¿Se fijan? Bien. A ver, vamos a ver la otra cita bíblica. ¿A quién se la digo? ¿A usted? Sí. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, Sí. sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Oigan, vamos a descubrir esto. Pongan atención allá atrás, por favor. Por favor, ahí atrás. Pongan atención, por favor, sí. Miren, vamos a descubrir esto. Otra vez, por favor. ¿Sí? ¿Otras? Sí. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. ¿Se fijan? Cuando recibe uno el Espíritu Santo, ¿nos hace qué? Hijos de Dios. De manera que un niño que no se bautiza, entonces no es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no está bautizado. Por eso se bautizan los niños. Estamos mirando qué les pasa a una persona o a un niño cuando se bautiza. Entonces se hace hijo de Dios. Porque cuando un niño nace, no es hijo de Dios todavía. No es. Si un papá quiere que su hijo ya sea hijo de Dios, ¿qué hay que hacer? Bautizarlo. Y entonces ya se hace hijo de Dios. Así es. Bueno. Bien. Les di otra cita bíblica, ya no me las acabé. A ver, ¿cuál es la de acá? Gálatas 3. Gálatas 3, ajá. 17. Dice, todos se han revestido de Cristo. Otra vez, hasta ahí. ¿Todos qué? Todos se han revestido de Cristo. Adelante. Pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ok, comienza otra vez lo mismo. Todos se han revestido de Cristo. Hasta ahí. Oigan, ¿qué dice ahí? Todos se han revestido de Cristo. ¿Qué más? Pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. ¿Se fijan? Son entregados por el bautismo a Cristo. Y cuando un niño se entrega a Cristo, en el bautismo se reviste de Cristo. De manera que un muchacho, un joven, o un niño, o una persona grande que anda en la calle, que no está bautizado, no tiene el vestido de Cristo, no está revestido de Cristo. ¿Y qué le va a pasar a esa persona que anda así? El enemigo va a andar, pero muy a sus anchas trabajando con él. ¿Por qué? No es hijo de Dios y no está revestido de Cristo. Entonces estamos mirando, pues,
¿Qué pasa al que es bautizado? Se reviste de Cristo, se hace hijo de Dios y tiene Espíritu Santo dentro. ¿Ok? Ok, ya me acabé las citas bíblicas, o hay más. Ya nadie tiene. Voy a repartir otras. 1 Corintios 12, 13. Por favor, allá. 1 Corintios 12, 13. Y 1 Pedro 3:21. 1 Pedro 3:21, está casi hasta el final. Y usted, Juan 3:8. ¿Se fijan que estoy usando la Biblia? Todo con Biblia, ¿se fijan? ¿Sí? Es importante eso. Que todos sepamos mover la Biblia. Que todos sepamos. Miren, ¿todos viven aquí en esta colonia? Levanten la mano los que viven en esta colonia. ¿Nadie? Aquí, ok. Miren, todos los jueves damos aquí temas bíblicos, así, con puras citas bíblicas, pues. Todos los jueves a las 6:30 de la tarde, 1 hora nada más, de 6:30 a las 7:30, ¿sí? Todos los jueves. Y esos temas los subo al internet. Ahí los pueden mirar ustedes. Es muy importante saber esto, muy importante, ¿sí? Por ejemplo, la otra vez di el tema de el fin del mundo, qué va a pasar, cuando venga el fin del mundo, qué va a suceder. Y todas esas cosas son importantes porque a veces nos preguntan, oye papá, ¿y el fin del mundo cómo va a ser? No sabe. Y le van a llegar ideas de otro tipo, que lo van a asustar, que va a haber lumbre, que no sé qué. Y si uno está bien instruido en la fe, va a explicar todo eso. Mira, esto va a pasar, esto, todo eso. Ok, pero ese es otro tema. Bien, vamos a empezar con la primera cita bíblica ya. Ajá. Yo soy de Apolo, o yo soy de Cefa, o yo soy de Cristo. ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de no haber bautizado a ninguno de ustedes, a excepción de Crispo y Gayo. Pues así nadie podrá decir que fue bautizado en mi nombre. Perdón, también bauticé a la familia de Estefano. Ok, lo último, por favor. Perdón, también bauticé a la familia de Estefano. Oigan lo que dice, que también bautizó a la familia de... Okay. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Estoy diciendo eso porque bautizaban niños y grandes. Ahí dice que a la familia. ¿Y en la familia hay niños o no hay niños? Bueno, ¿por qué les digo eso? Porque los que no son católicos dicen que no hay que bautizar a los niños, que en ninguna parte de la Biblia dice que se bautizan los niños. No, claro que no dice exactamente niños, pero se entiende que hay niños en una familia. ¿Se fijan? Entonces, les estoy dando estas citas bíblicas para que nos armemos, para que tengamos armas, cómo defender nuestra fe. ¿La otra cita bíblica? ¿Ya? Sí, por favor. Y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. Ok, el bautismo entonces nos salva el bautismo. Okay, ya entendimos que es salvación un poquito, porque hay un tema también de salvación. Okay. Entonces el bautismo nos salva. ¿Por qué digo yo esto? ¿Por qué? ¿Sí? Porque algunos que no son católicos dicen que el bautismo no salva. Así lo dicen. Como tienen un montonal de ideas, cada quien tiene ideas diferentes en un montón de sectas que hay. Y unos de ellos dicen que no, el bautismo no salva. Es que no conocen la Biblia. Y dicen que sí conocen la Biblia. ¿Sí? Y ya andan con la Biblia, andan predicando, pero todo mal, todo chueco. ¿Sí? Y conocen muchas partes de la Biblia, pero todos así, por otro lado. ¿Sí? No está bien, no leen bien eso. Sí, porque así los engañan. No es que sean malas personas, sino que los han engañado. ¿Y por qué los engañan? Porque saben por qué. Ahí les va la bolita para ustedes, para todos.
Porque nosotros los católicos no nos instruimos. Tenemos que instruirnos bien para instruir a las demás personas. ¿Sí? Por eso. Bien, continuamos. Jesús le contestó, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Hasta ahí. Mire, para poder entrar al reino de Dios tenemos que nacer de arriba. Sí. ¿Todos queremos entrar al reino de Dios, sí o no? Claro. Todos queremos entrar al reino de Dios. Todo. ¿Sí? Y dice Jesús que nadie puede entrar al reino si no nace de arriba. Vamos a continuar a ver cómo se nace de arriba. Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Renacer del agua y del Espíritu es el bautismo. Eso es. Cuando uno se bautiza, entonces entra uno al reino de Dios, porque así lo dijo Jesús. Jesús es el que manda. Y él dice que para poder entrar a su reino, el requisito es nacer del agua y del Espíritu para poder entrar a su reino. ¿Sí? El reino de Dios, Jesucristo lo trajo aquí a la tierra. ¿Sí? Entonces aquí en la tierra, ¿cuántos reinos hay? 2. ¿Cuál y cuál? El reino de el diablo y el reino de Dios. ¿En cuál reino queremos estar? En el reino de Dios. Entonces, si queremos estar en el reino de Dios y queremos que nuestros hijos estén en el reino de Dios, hay que bautizarlos para que estén en el reino de Dios. Porque un niño que no está bautizado no está en el reino de Dios. Está en el reino de las tinieblas. Vamos, otra vez, por favor. Lo nacido de la carne, ¿cómo decía ahí? Dice, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ajá. ¿Qué más? Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Ándale, lo que nace de la carne es carne. Cuando un niño nace de la carne. Y cuando se bautiza, nace de el Espíritu. Así es. Entonces, tiene que nacer del Espíritu para entrar al reino de Dios. Levanten la mano todos los bautizados. Todos. ¿En qué reino están? Pues ya sabemos. Entonces estamos en el reino de Dios. Pero hay que tener cuidado porque se puede uno salir del reino. Cuando uno está viviendo en pecado ya se salió. Aunque esté uno bautizado, se sale. Por eso Jesús dejó la confesión, para meternos otra vez, porque ya sabía que podíamos salirnos. Por eso dejó el sacramento de la reconciliación. ¿No dio otra cita bíblica, no? ¿Ya se acabaron todas? Ok. Vamos a continuar con otra cita bíblica. Marcos 10, 13, 16, por favor. Si hay alguna duda, pregunten. ¿Sí? O si quieren preguntar otra cosa, pregunten. Entonces, allá está una cita bíblica. Vamos a ver otra. Mateo 19, 13, 15 para usted. Perdón, Mateo. Mateo 19, 13, 15. Ok, y otra, vamos a ver. Otra cita bíblica es Hechos 16, 14, 15, creo que ya la di esa, ¿no? Bueno, a ver, Hechos 16, 14, 15. Y fueron todos. Ahora sí, continuamos allá con la cita bíblica, por favor. Si estás en el campo, no vuelvas a buscar. A ver, esa no es. Es Marcos 10, 13, 16. A lo mejor me equivoqué yo al decirlo. Marcos 10, 13, 16.
Así que el niño que no está bautizado está en el reino de las tinieblas. Nació de la carne nada más. Pero ¿cómo que está en el reino de las tinieblas? ¿Cómo? Acuérdense que el pecado de Adán y Eva se alejaron de Dios. Entonces, todos los que nacen de la carne. Entonces, para poder entrar al reino de Dios, tienen que bautizarse. Esa es salvación. El bautismo nos salva. Ya. Deje que los niños vengan a mí. Algunas personas le presentaban a los niños para que los tocaran, pero los discípulos los reprendían. Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Hasta ahí. Ahorita le voy a preguntar, voy a decir otra vez que me lo lea, por favor. Bien, se dice ahí, se fijaron ahí que el reino de los cielos es de los Niños. A ver otra vez, lo leo para que escuchen. ¿De quién es el reino de los cielos? Ahorita vamos a ver de quién es. Algunas personas le presentaban a los niños para que los tocaran, pero los discípulos les reprendían. Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. ¿Ya se fijaron? Entonces dice ahí que el reino es de los niños. ¿Se fijan? Ok. Eso es lo que dicen los que no son católicos. ¿Para qué bautizan a los niños si ya están en el reino de los cielos? Jesús dijo. Miren, ahí dice. Ahí dice. Y si uno no sabe contestar, dicen: ay, sí es cierto. Sí es cierto. Y ya le están sembrando dudas. Sí es cierto. Mira, es del reino. Entonces no hay necesidad de bautizarlos. Ya no tienen pecado. ¿Para qué lo bautizan? ¿Se fijan? Pero ahorita viene la respuesta. Miren. A ver, siga adelante, por favor. En verdad les digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Adelante, adelante. Jesús tomaba a los niños en brazos e imponiéndoles las manos, los bendecía. Oigan lo que dice ahí. ¿Qué les decía? ¿Qué le hacía Jesús con los niños? Los tomaba en brazos y los bendecía. Los tomaba en brazos y los bendecía. Entonces, ¿están necesitados los niños de Dios, sí o no? Por eso es que los bendice. Si no, no habría necesidad de bendecirlos. ¿Qué más dice? Jesús estaba a punto de partir cuando un hombre corrió a su encuentro. Hasta ahí está bien. Entonces ya aclaramos eso. Los niños están necesitados de Dios. Por eso Jesús los bendice. Pues entonces, ¿por qué dice deje que los niños? Dice, porque de ellos es el reino de los cielos, porque quiere que seamos como los niños. ¿Por qué? Porque un niño confía en su papá. Los niños confían en la mamá, en el papá, tan pequeñitos. A ellos no les interesa si trabajó el papá o no trabajó. Ellos quieren comida y saben que su mamá le va a dar comida. ¿No es cierto? Confían en ellos. Así quiere Dios, Jesús, que nosotros confiemos en Dios. Que lo sigamos. Así como un niño que confía en su mamá. Así también tenemos que confiar nosotros. No es lo otro. A ver la otra parte de Mateo 19. Puso las manos sobre los niños y se fue de aquel lugar. Es Mateo 19, del 13 al 15. ¿O del 13 al 15? Sí. Atrásito. Atrásito, nomás le falta. Okay. Llevaron unos niños a Jesús para que pusiera sobre ellos las manos y oraran por ellos. Pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Entonces Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Ajá. ¿Qué les hacía a los niños Jesús? Los bendecía. ¿Cómo dice ahí? ¿Qué les hacía? Oigan, ¿cómo dice? Llevaron unos niños a Jesús para que pusiera sobre ellos las manos y oraran para ellos. Okay. Para que oraran por ellos. ¿Se fijan que están necesitados los niños? ¿Qué más dice? ¿Y qué más? Pero los discípulos comenzaron a reprender y a quienes los llevaban. Hasta ahí. Pero los discípulos, dice, se enojaron. Dije, no, ¿por qué los traen? Es que esos discípulos no entendían bien, estaban como los protestantes. Los protestantes también dicen, no se los lleven a Jesús. Pero ¿qué los reprende Jesús? Se enoja Jesús. ¿Y qué? ¿Qué les pasa? A verle otra vez. Pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban.
Ajá. ¿Qué más? Entonces Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, Así es. porque el Hasta reino ahí. de los cielos. Y en la otra parte dice, Jesús se indignó, es decir, se enojó. ¿Y qué pasó? Bueno, entonces los niños están necesitados de Dios. ¿Se fijan? Porque cuando alguien les diga eso, acuérdense de responder eso. No, a ver, léale más adelante. No nada más me lea esa partecita de ahí. No, esto no es para estarse peleando con nadie, ¿no? Porque la Biblia no es para pelearse con nadie. Es para aclarar las cosas. Es para aclarar las cosas y dialogar tranquilamente, sin pelear, nada de eso. Bien. Entonces, pues, ¿qué le pasa al niño que se bautiza? Se reviste de Jesús. Se hace hijo de Dios. ¿Qué más? Entra al reino de Dios. Entonces, todas esas cosas ahí y se llena del Espíritu Santo, ¿se fijan? Por eso es que un niño hay que bautizarlo. Pero no tiene pecado, pero le falta lo demás, le falta que nazca del agua y del Espíritu para poder entrar al reino de Dios. Y tiene que llenarse del Espíritu Santo, y tiene que revestirse de Cristo, y así entra a formar parte de la iglesia. Ok, la otra cita, Lulita. Dice, una de ellas se llamaba Lidia y era de las que temen a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase las palabras de Pablo. Recibió el bautismo junto con los de su familia. Hasta ahí, nada más. Nomás quería ver que dijeran qué dice ahí, que recibe el bautismo con los de su familia. Ok. Y en la familia hay niños. ¿Cuál era esa? ¿La de Hechos 16, 14, 15? Sí. Ok, vamos a ver otra parte. Hechos 16, 33. Por allá. Hechos 16, 33. Y 1 Corintios, perdón, Colosenses 2, 11. Colosenses 2, 11. Si se fijan, estoy usando puras citas bíblicas para que vean que todo lo que se hace en la Iglesia Católica está fundamentado en la Biblia. ¿Sí? Todo lo que se hace en la Iglesia está fundamentado en la Biblia. No es invento de la Iglesia, no. Así lo dijo Jesús, así lo dijeron los apóstoles y así se hace. ¿Ya tiene ahí la cita? A ver, adelante, por favor. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Se bautizó con toda su familia. Y ahí están los niños, ¿verdad? Los niños. Bien. Entonces, pues, el bautismo no es para gente grande nada más, sino es para todos. ¿Sí? Cuando una persona, miren que cuando una persona se bautiza grande, de edad así que ya está grande, queda limpio de todos los pecados. Se le perdonan todos los pecados. Cuando una persona adulta se bautiza. ¿Sí? Claro que tiene que tener la preparación también, tiene que prepararse para bautizarse, ¿no? Los niños no se pueden preparar porque están pequeños, pero los padrinos son los que tienen el deber y los papás de educar a sus hijos en la fe. Ustedes ya lo saben, ¿no? Y bueno, en este momento acompáñenme a hacer una oración, por favor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes para que como papás y padrinos podamos nosotros educar a los niños. Ayúdanos. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Ok, continuamos con la cita bíblica. Sí. Los había llevado a su casa. Allí preparó la mesa e hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. Hasta ahí. Se fija que hicieron fiesta, se bautizaron y hicieron fiesta. Por eso que hay que hacer fiesta cuando un niño se bautiza, ¿sí? Pero lo que no es correcto es que los padrinos se pongan hasta las chanclas, porque eso no está bien.
Nada mal ejemplo, ¿sí? O que los padrinos después anden tomando mucho, va a decir el ahijado, mira cómo anda mi padrino. Pues no, es un mal ejemplo, ¿verdad? O que haga cosas que no están bien, pues dice, mira cómo anda mi padrino, pues no. Y así que, bueno, no es correcto eso. Entonces decíamos que la otra cita bíblica es Colosenses 2:11. ¿No la encontramos? Ok, Filipenses, ok. ¿O Filipenses? Pero no es Colosenses 2:11. Si quiere, busque la carta. Bueno, les voy a dar otra cita bíblica. Romanos 5:12 para usted. Las últimas citas bíblicas aquí van. Si quieres, déjalo, ya lo voy a buscar. Mejor busque el Salmo 51:5, que ese está más fácil de localizarse. Si ya la tiene, adelante, por favor. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaron. Hasta ahí está bien. Fíjense, ahí dice que por un solo hombre entró la muerte al mundo, el pecado al mundo. Es Salmo 51:5. ¿Sí? Entonces, por un hombre, ¿cuál era ese hombre? ¿Se acuerdan cuál era ese hombre? Dice, por el pecado de un solo hombre entró la muerte al mundo. ¿Cuál era ese hombre? ¿Quién quiere decir? Ese hombre que cometió el primer pecado, ¿quién fue? Adán, así es. Dice, por un solo hombre vino el pecado al mundo, la muerte al mundo. Porque el pecado trae muerte. ¿Sí? Es decir, se aleja uno de Dios. Cuando tiene uno pecado, se aleja de Dios. Y si se muere uno así, pues quedó para siempre alejado de Dios. Por toda la eternidad, que falta eso. Yo no quiero estar así. Yo creo que ni ustedes, ¿verdad? Pero bueno, todos no queremos estar así. Queremos siempre estar cerca de Dios. Ok, ahora vamos a ver ya la otra cita bíblica, por acá. Dice, en Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron sepultados por Cristo. Hasta ahí, ok. Anteriormente, para pertenecer al pueblo de Dios, antes de que viniera Cristo al mundo, para pertenecer al pueblo de Dios, al pueblo que esperaba que viniera la salvación, se circuncidaban a los niños. Esa era la señal de que pertenecían al pueblo de Dios. Y lo hacían 8 días después de nacido. Ahora ya en el Nuevo Testamento, o sea, ya que viene Cristo, las enseñanzas de Cristo dice que ahora nosotros tenemos la nueva circuncisión, es decir, el bautismo. Esa es la nueva. Y se hacía la circuncisión a los 8 días de nacido. Por eso a los niños se bautizan pequeños también, para que pertenezcan al pueblo de Dios, pequeñitos, ¿sí? Desde pequeños. ¿Ya no me falta otra cita bíblica? ¿No? 51:11. No me apartes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Es 51:5. Oh, 5, perdón. Sí, 5. Nada más para que vean que... En verdad, soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. Oigan bien, dice que es pecador desde el seno de Su madre. O sea, todos nacemos con ese pecado, con el pecado de Adán y Eva, todos, ¿sí? Y el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Así lo dice la Biblia también en 1 Juan 1:10, pero eso no lo vamos a ver. Así dice, toda aquella persona que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Todos tenemos pecado. Claro que nosotros nos confesamos y todo y quedamos limpios, pero al ratito caemos, malos pensamientos. Quizá no tengamos pecados graves, pero malos pensamientos, todas esas cosas que le llegan a uno a veces, y, se enoja, sin querer, claro que tiene que controlarse, pero a veces le gana a uno, ¿verdad? Bien, todo eso de que no deben bautizarse los niños es puro engaño de los falsos profetas, de los falsos pastores, de las falsas iglesias que hay. Vamos a ver Efesios 4:14, la última cita bíblica, Efesios 4:14.
¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? ¿Les hago un examen? Entonces, ¿para qué se bautizan los niños? Para ser hijos de Dios, para revestirse de Cristo, para recibir el Espíritu Santo, para que se traslade del reino de las tinieblas al reino de Dios, para entrar a la iglesia. Entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Hasta ahí, ahí está hablando el apóstol San Pablo, o sea, la enseñanza de Jesús, que si uno se prepara bien, entonces no va uno a dejarse que lo enreden personas astutas que tienen el arte de engañar. ¿Por qué es un arte eso? Tienen el arte de engañar. Así es. Si no, fíjense ustedes, dice, los católicos adoran imágenes. Y dice la Biblia que no se deben adorar imágenes. Ustedes los católicos tienen imágenes, no se deben de adorar. Y el católico se queda pensando y dice, tenemos imágenes, sí, y tenemos imágenes. Mire, aquí dice Éxodo 24, no te harás imagen. Ah, sí, dice el católico, ¿no? Y si le sigue oyendo y oyendo, al rato tira las imágenes que tiene en su casa, porque no sabe la profundidad que hay en eso, no sabe distinguir todas esas cosas. Empezando por imagen, no saben qué es imagen. Los que dicen esas cosas, yo a veces platico con ellos, así me los encuentro. Oye, ¿es cierto que no debemos tener imágenes en los templos? Les digo así. Y dice, sí, no deben tener. ¿Me podría usted decir en qué parte de la Biblia dice que no debemos tener imágenes en los templos? Sí, Éxodo 24, no harás imágenes. Ahí no dice que no debemos tener, dice que no hagas, pero no dice que no debemos tener. Ah, pero es que no se deben de adorar. Okay. Bueno, mira, eso de adorar te lo aclaro después. Pero yo te voy a dar una parte de la Biblia donde dice que sí se puede tener imágenes en los templos. No hay. ¿Y si te lo compruebo qué? No hay. Aquí. 1 Reyes 6:23, ahí dice. Salomón construyó el templo y le puso imágenes. Y grandes, no como estas. Imágenes grandes. Hasta el tope de allá hay unas grandototas así, de 5 metros de altura y de 5 metros de ancho. Ahí está, mira. No que no podíamos tener imágenes en los templos. Se queda mirando. Me dice, es que no se deben de adorar. No. Habíamos quedado de que tú dijiste que no se podía tener en el templo imágenes. Yo te estoy comprobando que sí. Entonces, no, pues no se deben de adorar. ¿No quieres aceptar ya? Ok. Ahora te voy a preguntar una cosa. ¿Qué es adorar? Porque dice, adorar, bueno, dice, ustedes adoran las imágenes. Bueno, ¿qué es adorar? Dice, adorar, bueno, es prender velas. Eso es adorar, porque los católicos prenden velas a las imágenes. ¿Eso es adorar? Sí, eso es adorar. ¿Estás seguro que es adorar? Sí, ¿no? Ok, si eso es adorar, entonces ustedes cuando se reúnen en su templo, ¿prenden velas? No, pues eso es adorar, pues tienen que prender velas. Si es adorar eso, tienen que prender velas. ¿Sí le pescan o no? ¿Se fijan? Pues no. Luego dicen, no, es que besan las imágenes, por eso besar es adorar. Eso es adorar, besar una imagen. Sí, eso es adorar. Ok. Entonces, cuando usted está besando a su hija, la está adorando. Y al único que se debe adorar es a Dios. ¿Verdad que no captan eso? No. Adorar no es besar. Eso no es adorar. E inclinarse. ¿Es adorar? Tampoco. En muchas partes de la Biblia se ve que las personas se inclinan ante los reyes, se inclinan ante los profetas. Eso no es adorar. Entonces, ¿qué es adorar? ¿Se fija que no sabe qué es adorar? Y anda hablando que imágenes, que adorar. Yo le voy a decir qué es adorar. Y ustedes tampoco a lo mejor saben qué es adorar, ¿verdad? ¿No? Adorar es pensar que algo o alguien es Dios. Eso es adorar. Por eso los hindúes allá en la India, cuando ven una vaca,
Para ellos es su Dios, una vaca, porque piensan que una vaca es Dios, entonces están adorando una vaca. La primera acción de la adoración, de la adoración es pensar que algo o alguien es Dios. Esa es la primera acción de la adoración, pensar que algo o alguien es Dios. Eso es la primera. Ustedes adoran a Jesucristo en la cruz y esa es una imagen. Así. No se adora. Sí, no. Es que dicen ustedes, es que ahí está Cristo. Sí. Y usted cuando agarra un retrato de su mamá no dice que esta es mi mamá. ¿Y a poco es su mamá? Porque eso es un modo de decir común. No está uno que está pensando que Dios es la imagen de Cristo ahí. No. Es una imagen. Nada más, es todo. Pues no vamos a pensar que esa imagen camina, habla, huele. No, ¿quién va a pensar eso? Y si alguien piensa eso es que está loco. ¿Está bien? Sí. No sé si me captaron. ¿Se fijan? Adelante. Sí, diga. Claro que sí. Sí se puede. Porque los santos son intercesores. ¿Sí? Igualmente la Virgen María es intercesora, intercede por nosotros, ruega por nosotros. Así es. No, es Dios quien los hace. Así es. Pero intercesión. Dios hace los milagros, pero por intercesión de los santos. ¿Sí? Ni la Virgen María tampoco hace milagros. Ella también intercede por nosotros ante Dios. El único que hace milagros es Dios. Y eso está bien claro en la Biblia. El único que hace milagros es Dios, pero por intercesión. Así es. Y el milagro más grande que hizo por intercesión Jesús, el más grandote, es decir, ¿cómo puedo decirles? Lo más grande que se ve en la Biblia, como Jesucristo, el primer milagro que lo hizo fue por intercesión de la Virgen María. En la boda de Caná. Fíjense una cosa, es muy importante eso. Miren. Jesucristo se les acabó el vino en la boda, ¿no? Y la mamá de Jesús le dijo, la Virgen María le dijo a Jesús, se les acabó el vino, mira, están en ridículo aquí los novios, ya no, se les acabó el vino, no hay ya vino y se acabó. ¿Qué hacemos? ¿Sabes qué, Jesús? Haz algo. Y le dijo Jesús, es que todavía no llega la hora. Todavía no llegaba la hora de que iba a hacer milagros, Jesús. Pues, ¿qué le dijo la Virgen María? Yo no sé cómo le haces. En otras palabras así le dijo. No dice así, pero así se entiende. No, dice, hagan lo que ella dice. Y lo hizo. Se adelantó el tiempo de hacer milagros por la intercesión de la Virgen María. ¿Se fijan? Eso es algo, pues, que uno dice, pues tiene fuerza la intercesión de la Virgen María. Así es que, ¿quedó claro eso? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Okay. Pero siempre que iba a hacer un milagro, siempre volteaba a ver al Padre. Como que le pedía permiso a su Padre para poder hacer el milagro. Sí, pues sí, todo lo que hacía Jesús lo hacía porque el Padre le decía, yo no hago nada por mi propia cuenta. Si usted ve en la Biblia, se dice, es el Padre que está en mí, el que diga lo que tengo que decir, lo que tengo que hacer. Así es. Jesucristo se sometía al Padre. Así estaba sometido él. Si no tienen alguna otra pregunta, pregunta ahora que hay oportunidad. Referente a la adoración. Sí. A las imágenes no se les adora. Okay. Se les venera. Las imágenes no se adoran. Se veneran. Y no es lo mismo venerar que adorar. No es lo mismo. Ya dijimos que adorar es creer que algo o alguien es Dios. Ok, a ver, les voy a dar a ver si me alcanza aquí todo esto. ¿Cuántos, a ver, a los padrinos, cuántos tengo aquí? A ver si alcanzan. Mira, ahí van a hacer los dos. Sí, para que
No. No es el tema que dio ahorita. Y Puedes decirlo para ustedes y para... Y pues aquí terminamos con el tema. Si no hay alguna otra pregunta, aquí terminamos con el tema.